Hermanos, tal vez basándonos en que la cena del Señor, como dirían los hermanos, es muy importante, muy delicado, dijo alguien, muy serio. Claro que sí, es serio, hermanos. Y los detalles que vamos a ver son importantes para que nosotros estemos conscientes de lo que hacemos. Es serio porque de ello depende la salvación, hermano. Si recibimos a Cristo, ¿qué pasa? Nos salvamos. Y si lo rechazamos, nos perdemos, ¿verdad? Y en la cena del Señor, nosotros es la manera como el Señor, mire cómo qué genioso es nuestro Señor, ¿verdad? Pone elementos tan sencillos, pero llenos de un gran significado para que nosotros digamos amén, para que nosotros nos involucremos y participemos, fíjense, hermanos, ¿verdad? Así que, bueno, atendiendo ya la pregunta primera que yo quisiera ser breve, hermanos, para aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenemos. Em, si se puede utilizar otra cosa aparte de el vino o si el vino es fermentado. En nosotros utilizamos el jugo de la uva, o sea, definitivamente no es vino fermentado, ni tiene alcohol. Sí, es exactamente como el Señor diría, el fruto de la vid, ¿verdad? O sea, el jugo de la uva. Ese es el vino que nuestro Señor utilizó, él mismo lo dijo, que lo bebería nuevo en el reino. No bebería más el fruto de la vid. O sea, el vino que nosotros utilizamos es jugo de uva sin alcohol. Muy bien, gracias por resolver esa duda que creo muchos teníamos. Y de hecho, hermanos, si durante el desarrollo de las preguntas que yo le voy a hacer aquí a nuestro hermano Freddy, me vi alguna que usted quiso saber o quiere saber, al final, si nos da tiempo, hermano Freddy, le parece poder resolver alguna duda que ellos puedan tener por ahí. Así que es importante que ponga atención y que al final, si no resolvimos alguna duda que usted trae, preguntarle el día de hoy. Porque hay sí, de No tenía pequeño detalle que quería agregar, hermanos. Posiblemente en la historia del cristianismo, las iglesias recibieron esta enseñanza y principalmente los corintios, hermanos, posiblemente se hayan desviado un tanto. Tanto así que dice que no solo tomaban una vez, sino 2 veces, y hasta la Biblia dice que hasta se emborrachaba. O sea que posiblemente ellos llegaron a utilizar un vino fermentado, ¿verdad? Entonces, a estas alturas de la historia, hermanos, nosotros ya eso ya está reglamentado. O sea, nosotros, hermanos, promovemos una cultura de abstención de licor, somos abstemios. Y entonces, hasta en ese detalle, hermanos, vamos a la fuente, lo que Jesús dijo, el fruto de la vida. Posiblemente en la historia del cristianismo habrán habido algunas desviaciones, pero hoy para no desviarnos ni para un lado ni para otro, en el centro, con lo que la Biblia. sí, sí, hermano Freddy, qué bueno saber, dije, qué emocionante el conocer también que este detalle, ¿verdad? Porque como le mencionaba al principio, muchos todos piensan que es un jugo de uva comprado en cualquier supermercado, ¿verdad? Y que está fermentado y ese es el que tomamos. Pero hoy nos deja claro de que definitivamente no, ¿verdad? Y va también en contra de los principios bíblicos, Claro. definitivamente. Y es que esto es una de las preguntas suaves, pienso yo, hermano Freddy, pero fíjese que hay otra que nos aqueja y es sobre por qué varía tanto la fecha de la Cena del Señor. Porque el año pasado fue en abril, otra fecha, el año antepasado fue otra fecha, pero ¿y por qué ahora es el 11 de abril? ¿Por qué no siempre cae un mismo día cada año? La respuesta es bien sencilla. Es porque la cena del Señor siempre es una fecha específica. Y, amados hermanos, ustedes estarán conscientes de que, por ejemplo, hermanos, todos sabemos la fecha de nuestro nacimiento, ¿verdad? Cuando cumplimos años. Usted tiene la fecha, o sea, el número del día, pero usted va a ver que ese no es el mismo día que cae siempre cada año, ¿ya? Como las fechas importantes. Para nosotros sería, por decirles algo, el 15 de septiembre. Cae cualquier día de la semana. Lo que se persigue es la fecha. Varía cada año, pero es porque es una fecha específica. No está diciendo el primer sábado del mes, el segundo sábado de tal mes.
no, sino que es una fecha específica y como toda fecha importante que nosotros sabemos, varían cada año, ¿verdad? Entonces, igual sucede como nuestras fechas importantes, la fecha de la Cena del Señor, pues también cambia de día dependiendo cuándo cae 14 de Nisan, por ejemplo. El año pasado me recuerdo yo que cayó un domingo, ahora es un viernes, pero es porque siempre nos regimos por la fecha. La respuesta es bien sencilla, es porque nos regimos en base a cómo va el año y las fechas caen en distintos días de la semana. Por eso varían como nuestra fecha de cumpleaños, por ejemplo. Mm, Creo que es una explicación bastante entendible, sencilla, pero que la pudimos captar, ¿verdad? Así que, bueno, el poder saberlo de esta manera, porque es como más gráfica para nosotros, ¿verdad? Y el poder tener ese ejemplo de nuestra fecha de nacimiento. Exactamente. Y esa fecha es muy alegre para nosotros. Y muchos de nosotros nos emocionamos y de repente por ahí tenemos un vecino que queremos invitar y de repente también nos hace esta clase de preguntas. ¿Verdad? El año pasado me invitaste, pero fue un día domingo, porque ahora es un día viernes, ¿verdad? Pero ahora yo creo que vamos absorbiendo el conocimiento para Esa fecha cayó este día, exacto. ¿verdad? Simple y Y sencillo. claro, ahora tenemos más conocimiento y para poder explicarles de una manera sencilla, sin no hacernos bolas hasta nosotros mismos, va explicando sobre un calendario que Claro. quizá ni logramos entender nosotros. Y como nos emocionamos mucho, Arturo Fede, a veces los invitamos, pero sucede que a veces invitamos a alguien que va a otra congregación. Pero ¿qué sucede si nosotros le invitamos y él ya está bautizado, hermano Fede? ¿Será que si alguien de otra congregación viene acá con nosotros en fecha de la Cena del Señor, puede participar? Sí ha sido un tema que pues nos ha dado de qué hablar entre todos los hermanos que analizamos ese asunto. A veces nos pasa. ¿Puede alguien que no es bautizado de la iglesia, es bautizado en otra iglesia, puede participar de la cena del Señor? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Sí. Va. Em, Hermanos, es que el asunto está en que la cena del Señor es comunión. Entre algunos de sus significados principales, lo que significa la cena del Señor es comunión. Y para ello, hermanos, yo quisiera utilizar una cita bíblica para que veamos y de ahí nosotros mismos vamos a sacar una conclusión importante. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias em, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, más. Perdón, capítulo 10 es. Capítulo 10. La respuesta a esta pregunta quisiera ilustrarla con un comentario para que todos vayamos llegando a la respuesta, todos juntos. La cena es comunión, es, es unidad, es unión, es compartimiento. ¿Qué estamos compartiendo? Lo que Cristo hizo por nosotros. Pero mire cómo lo ilustra el apóstol Pablo, capítulo 10 de Primera de Corintios y versículo 16. 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando, hermanos, de la unidad de la iglesia y el pan es repartido entre hermanos miembros de la iglesia. Es comunión. Y por eso entre las instrucciones que aparecen en la Biblia dice,
esperaos los unos a los otros. Es comunión, es pertenencia. Es decir, yo formo parte de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo soy un miembro más de este cuerpo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo cuando tomamos la cena, ¿verdad? Entonces, pues, no podríamos invitar a un extraño y decirle, venga, venga, estamos participando de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, definitivamente la cena del Señor es un asunto muy íntimo, digamos. Y fíjense, hermanos, que para ello, pues, tendríamos que poner como ejemplo, hermanos, las demás iglesias cristianas celebran la cena del Señor también, ¿verdad? Y ni nosotros estamos invitando a todas las iglesias evangélicas, venga, vamos a celebrar la cena del Señor, no estamos haciendo eso, ni ellos lo hacen con nosotros. O sea, es un asunto que se respeta según las reglas de la iglesia. Y como significa comunión, no podríamos nosotros invitar a un extraño, por decir algo. Y eso siempre basado en lo que la Biblia dice. Es que lo que pasa que este asunto de la cena, hermanos, su rico significado se desprende de la Pascua. O sea, la cena del Señor es sombra, perdón, viene de la sombra que es la Pascua. La Pascua es sombra de la realidad que es la cena del Señor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? De la Pascua viene la celebración de la cena del Señor. Entonces, hay algunos aspectos de la Pascua que nosotros debemos tomar en cuenta para ver cómo nosotros celebramos la cena del Señor. E igual la Pascua era un tipo de Jesucristo, o sea, apuntaba hacia Jesucristo. Ya con Cristo, la realidad que nosotros esperábamos y Él dando su cuerpo en sacrificio, lo único que nos dejó fue los elementos del pan y del vino. Pero hablaba de una comunión. Y por eso es interesante notar, hermanos, que por ejemplo, Jesús cuando celebró esa última cena, ¿quiénes estaban ahí en su círculo íntimo? Y eran únicamente sus discípulos, los 12. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué no estaban las esposas de él? Pues los que estaban casados, ¿verdad? O sus hijos, sus niños, no, era un círculo íntimo porque era para ellos la cena del Señor. Obviamente, cuando la iglesia creció, eh, el grupo fue más grande, ¿verdad? Pero siempre no se perdió de vista el aspecto de comunión. Entonces, creo que, pero aquí quisiera que nos fuéramos ya el apóstol Pablo dijo que es comunión, pero quisiera que fuéramos, hermanos, a ese aspecto de la sombra que les decía en el Antiguo Testamento. La cena del Señor se desprende de la Pascua. Y entonces, algo interesante vamos a notar de la Pascua y quisiera que fuéramos al libro de Éxodo, Éxodo 12, y vamos a notar algunos aspectos aquí que rigen la forma en que nosotros debemos celebrar la cena del Señor. Dicen Éxodo capítulo 12 y versículo 43. Oiga, pues aquí va a encontrar usted algunos elementos y obviamente las autoridades de la Iglesia de Dios pues han tomado estos aspectos y han regido la forma de cómo se celebra la cena del Señor. Mire pues, Éxodo 12 y versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué sigue diciendo? Ningún extraño comerá de ella. ¿Ya? Ya ese es un principio que nosotros debemos tomar en cuenta. De la sombra venía esto, que era la Pascua. Va, sigue diciendo. Oiga más. Versículo 44. Mas todo siervo hermano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Ahí está.
Entonces, la regla es que tenía que ser parte del pueblo, parte de la familia, y que en este caso, aunque fuera un extraño, alguien que no fuera israelita, pero que fuere circuncidado. O sea, un extraño no tenía que participar de la Pascua. Y sí, aunque no fuera israelita, pero que fuere circuncidado. En este caso, nosotros lo tomamos en cuenta como el bautismo, ¿verdad? El bautismo nos hace parte de la iglesia. La circuncisión hacía a todo aquel circuncidado parte del pueblo de Israel. A los israelitas y a los extranjeros. Los extranjeros eran parte de Israel cuando se circuncidaban. Entonces dice la Biblia que claro que sí podían participar de la paz, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos esos elementos y decimos hoy, pues como es comunión y es para todos los bautizados, ¿verdad? Pero obviamente de la misma familia. Entonces, de preferencia, hermanos, que obviamente sea para la iglesia. Podemos invitar a alguien que no es de la iglesia, pero falta ese factor de comunión. Siempre sigue siendo alguien que toma la cena hoy y se va. Y no sabemos ni quién fue, ni qué de él o de ella, ¿verdad? Entonces, tal vez ya nos alejamos de cómo era la pregunta, era si se puede, si alguien que es bautizado, que fuera de otra iglesia, puede tomar la cena. De preferencia, hermanos, es que sea de la iglesia, ¿verdad? Ese sería, esa sería la respuesta. Si lo que usted hablaba también me surgía otra pregunta que también la resolví en lo que platicaba, y era por qué si también los hijos de hermanos que vienen no están bautizados, pero son parte de esta comunión del pueblo, ¿por qué no participa? O sea, la pregunta sería, ¿por qué los bautizados no pueden participar? Muy bien. Ya la mencionó, sí, en lo que decía, pero quisiera como le ampliemos un poquito, lo primos, correcto. ¿Por qué bautizados? Porque se supone, hermanos, que el que se bautiza ya tomó su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Ya llegó al punto de conciencia de que necesita perdón de sus pecados. Y entonces ya ha tomado su decisión de consagrar su vida a Cristo. O sea, es alguien que ya tomó conciencia de su pecado y procedió al arrepentimiento y a recibir a Cristo en su corazón. Y por eso se bautiza, ¿verdad? Diferente a los que no son bautizados. Todavía los que no son bautizados no sabemos. Todos expresamos nuestra decisión por medio del bautismo. Y yo he explicado esto en otras orbas, hermanos. Es como cuando una pareja se casa. Mientras una pareja son novios, uno no sabe de ello. Puede que algún día se casen o puede que más adelante cuando sepamos ya no son nada. Se dejaron, ¿verdad? Entonces, cuando una pareja se casa, entonces nosotros decimos, sí van en serio, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo con el bautismo. Nuestros muchachos aquí presentes los queremos para Cristo, ¿verdad? Pero es decisión que ellos tienen que tomar. No podemos decidir por ellos. Ellos tienen que decidir. Pero mientras no deciden, está pendiente el hecho de que sean miembros de la iglesia. Y el que se bautiza, se supone que ya tomó su decisión y por eso entonces es el llamado a participar de la cena del Señor porque ha tomado su decisión. Entonces ya entendió que la sangre de Cristo fue derramada por su causa. Y entonces es invitado a participar de la cena del Señor. Hermano Freddy, y si le pudiéramos llamar de alguna manera, esto que le voy a decir, ¿qué ventajas y desventajas tiene el poder participar de la cena del Señor? Porque posiblemente aquí alguien que no esté bautizado diga: "Ay, pero, ¿qué gano yo con participar de la cena del Señor?". Ya. Es que no es tanto de que, bueno, ¿y qué me saco con probar el vino, por ejemplo, va? Que por curiosidad nosotros quisiéramos saber qué sabor tiene el vino o qué sabor Sí, es tiene el verdad. vino. Sí, exacto. Es como yo, hermanos. Yo siempre quedé con la curiosidad de saber qué sabor tenía una hostia.
¿verdad? Nunca se me dio, nunca probé una hostia. em, pero el hecho de querer saber qué sabor tiene, esa no debe ser la base para decir yo voy a participar de, ¿verdad? Entonces, no, su rico significado es que qué ventajas tiene el que participa de la cena del Señor. Es la ventaja de ser parte ya de la iglesia, es también darle valor a la iglesia, a la familia de Dios, a los que Dios ha rescatado. Es como que dijéramos, ¿qué ventaja tiene la oveja? Aquella que se perdió y que el pastor fue tras ella y la fue a traer. ¿Qué ventajas tiene? Pues todas, porque allá se iba a morir, pero el pastor fue por ella, la fue a traer, se alegró con ella, la trajo al redil. Aquí en el redil cura sus heridas, tiene vida, tiene otra oportunidad, tiene vida más que todo, ¿verdad? Entonces, la ventaja de alguien que se bautiza es que son perdonados sus pecados, se le da el don del Espíritu Santo y un lugar en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se expresa al tomar la cena del Señor. O sea, hermano, yo estuve en un momento como no bautizado. Vi como 3 cenas del Señor y yo ansiaba. Yo quiero ser parte de este pueblo. ¿Qué debo hacer? Bautizarme. Entonces quiero bautizar. Y yo quiero participar de la cena. O sea, no es solo una copa de vino y un pedazo de pan. Eso simboliza, esa copa de vino y ese pedazo de pan simboliza mi pertenencia a Cristo, que Él es mío y yo soy suyo. Y que aparte de eso tengo una gran familia en la iglesia. O sea, definitivamente las ventajas son demasiadas. Esos, las temporales, y no digamos las eternas, hermanos, que estamos asegurados nosotros para que cuando Cristo venga, seamos levantados para recibirlo y parte en el reino de Dios. O sea, bauticémonos, hermanos que no están bautizados, ¿verdad? Bauticémonos para participar de la cena del Señor, porque no es una copa de vino únicamente, no es un pedazo de pan, es que Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, es la forma de expresar y decir, Señor, tu cuerpo fue ofrecido por mí, tu sangre fue derramada por mí, y por eso hoy tomo la cena del Señor. Eh, ¿Qué ventajas? Todas las ventajas. Cuando no somos bautizados, estamos en la cuerda floja, hermanos, ¿verdad? Así que siéntase usted, Josué y yo, si estamos los todos alegres, que estamos bautizados y que vamos a participar de la cena del Señor. Qué bonito porque son palabras que alguien nuevo que solo escucha y lo enamora, digamos. Claro, Pero a nosotros los bautizados nos hace recordar el momento, ¿verdad?, en que tomamos la decisión de bautizarnos y en participar, en ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Qué bonito el volver a recordarlo de una manera que también la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso me encantó lo que usted comentaba. ¿Y qué gana? ¿Qué ventaja tiene la vida? Y una vida eterna, ¿verdad? Qué bonito. Además y también porque nosotros, siempre todas contamos con respecto a la cena del Señor, hay un panito especial que nosotros, pues, lo comemos acá. Por ese pan es sin levadura. ¿Tiene por fuerza que ser sin levadura o no? ¿Y por qué si es por fuerza con levadura? ¿Por qué tiene que ser sin levadura? ya. Bien, y el pan que comemos para la cena del Señor es un pan sin levadura. Número uno, porque eso fue lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tomó pan. En aquel día lo que tenían era pan sin levadura. A propósito, todas las profecías se cumplían en Cristo Jesús. Y los elementos estaban ahí en ese momento. Así que Él toma pan sin levadura. Definitivamente no tiene que ser con levadura, sino sin levadura. ¿Por qué? Porque todo tiene significado en la Biblia. Y los elementos que Dios nos dio para poder celebrarla tienen su significado. Por ejemplo, la levadura es símbolo del pecado. Eso quiere decir que nosotros, cuando participamos de Cristo, Cristo nos limpia, Cristo nos mantiene limpios, nos limpia y nos mantiene limpios de pecado. Solo su sangre nos puede limpiar.
Entonces, y como es el pan es símbolo de su cuerpo, y Jesucristo no pecó, él no tuvo pecado, así que el pan sin levadura es el perfecto símbolo del cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Tiene que ser sin levadura, porque representa que Cristo no tuvo pecado y murió una muerte vil por nosotros los pecadores, ¿verdad? Pero para ello tengo también una cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 5. Ahora sí es capítulo 5. Dice así, hermanos. Primera de Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. El apóstol Pablo está utilizando estas figuras, pero está hablando de nuestra vida pecaminosa. Limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja manera de vivir, ¿sí? De pecado, para que seáis nueva masa. ¿Sin qué? Sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que, y sigue hablando y poniendo el ejemplo de que la levadura representa el pecado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que tiene su símbolo, que también lo tenemos que recibir, sin malicia, con sinceridad. Entonces es lo que representa el pan sin levadura. No podríamos poner otro pan porque con levadura, por ejemplo, porque perderíamos para empezar, el significado y para seguir la orden de la Biblia, que tiene que ser sin levadura, ¿verdad? Que todo tiene su significado en la Biblia y nosotros tenemos que respetar lo que la Biblia dice. O sea, cambiar alguno de estos elementos sería poner nuestro punto de vista. Y es ahí donde decimos que la iglesia siempre se esfuerza por ser una iglesia bíblica. Que lo que esté regido en la palabra de Dios, eso es lo que nosotros, el camino más seguro que nosotros tenemos. Entonces es pan sin levadura, el pan que comemos en la cena del Señor. Parecieran que fueran preguntas tan sencillas, ¿verdad, don Rey? Pero que Darle un rico significado, correcto y que no todo se se nos nos da da la la respuesta, ¿verdad? Y todo en la Biblia, como usted mismo lo dice, todo y único. Y qué bonito es conocer lo correcto, la verdad. claro. Y me encanta la expresión que utilizó. Nos esforzamos por ser una iglesia que mantiene la verdad, ¿verdad? Y es que con esto también lo cumplimos, porque no X, Y congregación, ¿verdad? Utilizan un panito pequeño, pero que sí es infladito. Entonces me causaba mi duda de ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Pero vi Lo más rico de pan con levadura es que tiene azúcar. y el de acá no, pero tiene significado, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, cambiémoslo porque yo quiero uno con sabor, por ejemplo. Pero nuevamente lo vamos a la Biblia y nos damos cuenta que tiene un significado, ¿verdad? Un significado de todo. Y por eso le digo yo, le repito mucho, qué bonito, porque realmente es bonito el conocer que siempre estamos basados en la verdad? Que las bases y los fundamentos que utilizamos son bíblicos. Exacto. Hermana Fáil, fíjese que yo tenía aquí una pregunta y se me pasó porque empezamos a hablar de otro tema, pero ahorita la recordé. Yo le quiero, es que respecto a las personas que invitamos, eh, nosotros también nos regimos porque cuando nos bautizamos debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús, Ujú. ¿correcto? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa cuando alguna otra persona que en su iglesia de fuera, que no sea iglesia de Dios, también lo bautizan con en el nombre de Jesús? Y viene acá y de repente los pregunta y los dice, pero yo creo que es en el nombre de Jesús. ¿Será que puedo participar? ¿Cuál sería la respuesta correcta que le deberíamos de dar nosotros? Porque nunca falta quien nos pregunte, ¿verdad? Y como iglesia creo yo que quedaremos muy mal si nos quedamos callados y le decimos, es que así es la iglesia. Creo que esa sí sería una respuesta sin respaldo. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta que nosotros podríamos darle a la persona que nos pregunte esto? Se parece un poquito a la que ya comentamos,
solo con una variante, ¿verdad? Alguien que quiera tomar la cena del Señor y que haya sido bautizado en el nombre de Jesús. Aunque el factor de comunión sigue siempre siendo vital, Sí. ¿verdad? Eso ya nos rige, el hecho de que tengamos comunión, ¿verdad? Pero imaginemos que de repente alguien viniera a la iglesia y ya fue bautizado y aquí hay muchos hermanos que han sido bautizados en otras iglesias. Hay muchos, si yo dijera que se pongan de pie, hay un montón. Casi que la mitad, diríamos, de los que estamos aquí, ¿verdad? Yo también. El asunto está que qué pasaría si alguien de repente viniera e hiciera una solicitud. Solicito al pastorado de la iglesia. He entendido lo que significa la cena del Señor. Soy bautizado en otra iglesia, pero he estado perseverando últimamente en la iglesia y quiero ser parte de esta iglesia, pero todavía no he sido bautizado. Pero quiero ser parte de esta iglesia y quiero tomar la cena del Señor en esta ocasión. ¿Me permitirían tomarla? Imaginemos una carta así. Mm, ¿Cómo la responderíamos? De alguien que sinceramente quiere ser parte de la iglesia, quiere bautizarse y quiere tomar la cena, ¿verdad? Ese sería, sí, definitivamente un caso a considerar. Sería cosa de reunirnos con los ancianos de la iglesia y tomar una decisión si le permitimos que tome la cena. Pero que alguien así de manera, ¿qué diríamos? Eh, Espontánea, ¿verdad? Que dijera, yo quiero tomar la cena, soy bautizado. Pues nosotros no tenemos la seguridad de que ha comprendido el significado. Y es que el problema es que ya lo discutimos ¿qué día fue el domingo? Que hay un problema de tomar la cena de manera indigna y no queremos exponer a la gente a ello, ni nosotros ni ellos. Así que tendríamos que tener ese cuidado. ¿Qué mejor cuidado que conociéndonos nosotros aquí, verdad? Entonces, por lo mismo es que decimos que los bautizados, porque los bautizados aquí se supone que han sido instruidos. Ya se les ha compartido la palabra, ya lo han entendido y entonces le dan su importancia. De eso nos aseguramos nosotros. Pero de alguien ay, ajeno a la iglesia, digamos, ¿verdad? Sí teníamos nuestras dudas. El asunto a considerar sería de alguien que aunque fue bautizado, digamos, correctamente, pero en otra iglesia y que ahora quiere ser de la iglesia, pero antes no le dio tiempo de bautizarse y quiere tomar la cena, ese sería un asunto a considerar que le ve una gran posibilidad ahí, pero no podía. Lo mejor sería que se bautice, ¿verdad? Que se bautice y sea parte de la iglesia y tome la cena con toda libertad. Entonces, yo diría que la respuesta es que tendríamos que considerar cada caso, pero no podíamos tomar la decisión así de manera A la ligera. superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es un asunto bien delicado, el asunto de que en ello depende nuestra salvación o nuestra perdición, ¿verdad? Y como decía Corintios, que era, me parece que era 14 o 12, donde se instituye la cena del Señor, y sigue porque por eso es que hay muchos enfermos y otros ya han muerto, ¿verdad? Entonces, tomar la cena del Señor de manera ligera y liviana no es lo correcto, ¿verdad? Y creo que por eso estamos haciendo todo este tipo de actividades con el fin de que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en Cristo Jesús, en su palabra, y que Él, que escudriña los corazones, apruebe nuestra forma de presentarnos delante de Él. Había que analizar cada caso. Sí, no tomarlo a la ligera. Me quedo con eso, ¿verdad? Es un asunto de cuidarte, podríamos decir, ¿verdad? Sí, Te queremos cuidar exacto. y no podemos hacerlo a la ligera. Podría ser una respuesta, ¿verdad? Así es. Sí. Hermano Freddy, fíjese que también
como usted ya lo dijo, yo creo que tal vez voy a redundar con lo que le voy a preguntar, pero yo creo que debe ser dejarse claro también cuando nosotros tomamos o celebramos la Cena del Señor anualmente, pero ¿por qué otras congregaciones lo celebran mensualmente, semanalmente? Tuve la oportunidad de platicar con alguien cierto día y me mencionaba la cita bíblica de que hay que celebrarlo hasta que lo veía y que no daba un tiempo. Y uno decía, le decía a él, ¿verdad? No da un tiempo, solo dice celebrar hasta que yo venga. Pero eso estaba correcto o no, y por qué la iglesia eso lo hace una vez al año. Muy bien. Considero que el hecho de que en otras iglesias se celebre la Cena del Señor cada mes o cada 2 meses es porque se ha perdido el factor de que es un aniversario, es una conmemoración o aniversario. Entonces, hay una fecha para ello. Y es que como la Cena del Señor se desprende de la Pascua, está relacionada, o sea, yo siempre me imagino que el año siguiente de que Jesús tuvo su última cena, el año siguiente ya Jesús ya no estaba, obviamente, la iglesia estaba en apogeo en la predicación del evangelio, llegó la fecha de la Pascua. Y esa era una cosa, la iglesia era una iglesia judía, con sus raíces en el Antiguo Testamento y obviamente en las fiestas solemnes. Entonces ellos estaban conscientes de las fechas de sus fiestas sagradas. Y entonces llegó la Pascua, pero ellos, ¿y ahora qué iban a hacer? Ellos ya estaban conscientes que ya no iban a matar un cordero, ya no iban a celebrar la Pascua como tal, como lo era, sino que ahora iban a celebrar la Cena del Señor, pero en sus determinadas fechas, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El hecho de que en otras iglesias se celebren cada mes o cada 2 meses es porque la razón es que se ha perdido el hecho de que es una conmemoración, es un aniversario de la muerte de Cristo. Pues por lo mismo es que nosotros lo celebramos cada año. El hecho que en otros lugares se celebre de otra forma es porque se ha perdido ese factor, que es una conmemoración. Y como es una conmemoración, tiene su fecha. Y otra vez, si quisiera aquí que fuéramos a Levítico capítulo 23, Levítico 23. Y que los judíos, cuando celebramos la cena del Señor, los judíos van a estar celebrando la Pascua. Nosotros como somos cristianos, ya no celebramos la Pascua, sino es la cena del Señor. Pero al igual que la Pascua tenía una fecha, en esa fecha murió Cristo Jesús, en el tiempo indicado por Dios. Y hagan esto recordándome a mí, dice. Entonces era obvio que estaba ligada a la fecha de la Pascua. Levítico 23 nos dice de la siguiente manera, el versículo 4. Oiga, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. No sé si alguien tendrá alguna versión diferente, pero hay versiones que dice, estas convocaréis en sus fechas, en sus tiempos. O sea, había una fecha estipulada para la Pascua. Y el versículo 5 lo dice. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascual de Jehová, ¿verdad? Entonces, llega esa fecha y la iglesia que era 100% judía ya no celebró la Pascua, celebró la Cena del Señor. Pero eso se hacía anualmente. Ahora bien, ¿por qué se perdió ese factor? Creo que eso se trae de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica celebra la Cena del Señor todos los días y a cada rato. Es en cada misa. En cada misa ellos es eso lo que se está celebrando.
pero se pierde toda la esencia porque es cena. Y ustedes saben que una misa se hace de la mañana a mediodía, ¿verdad? Entonces, no, es cena, no es ni desayuno ni almuerzo, sino es la cena del Señor. Casi que hay un horario estipulado, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, se ha perdido eso, de que es un aniversario y por lo mismo es que se hace a criterio de cada quien. Pero otra vez nosotros volvemos a lo que la palabra de Dios dice y tendríamos que regirnos de por ahí, donde está eh, la norma para celebrar. Entonces, podríamos decir también que lo realizan por falta de conocimiento, ¿verdad? Hasta cierto punto, cada iglesia determina, es el pastor el que dice, lo vamos a hacer cada 8, pues, otro dice cada mes, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cada cuánto será bueno? Vamos a lo que la Biblia nos dé, y eso es lo que recibimos. Entonces, que la mejor manera es, em, cuando la Pascua se celebra, nosotros marcamos la diferencia. Es la cena del Señor en Cristo Jesús. Cuando dice el coreano, sacio. Sí, definitivamente, lo que la Biblia dice. Diría. Ahora empieza a ir más frío. ¿Sabes hasta qué? Porque cuando me lo botaron a mí, me pregunta, ¿y por qué va? ¿Se llama Met? ¿Verdad eso? Y ese yo le comentaba yo que a veces nos hacemos nosotros mismos bot, me explican aquí, damos vueltas y vueltas para allá, nada. Pero cuando te explica de una manera sencilla, yo creo que también sigue para él y para uno. Sí. O sea, celebramos la cena anualmente porque Cristo dijo que celebráramos el aniversario de su muerte. Y entonces nos vamos a la Biblia, cuando murió Jesús. Y el aniversario es el 14 del mes de Nisan. Es eso, la respuesta es ¿por qué anualmente? Porque es un aniversario, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Eh, lo demás ya estaríamos saliéndonos al criterio de cada quien. Y ahora, a través de lo que estamos platicando, me surgió la pregunta, porque en los tiempos pasados, como lo leí antes, se celebraba paz. Ahora nosotros lo celebramos también en conmemoración de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, en esta conmemoración, ¿cómo se debería de tomar? Con alegría, con solemnidad, o sea que venimos aquí y el día de la celebración, coro, de luto, podríamos llamarle, ¿verdad? O venimos alegres. ¿Cómo debería ser nuestra conmemoración? ¿Con él? ¿Alegre? ¿O con? Em, Cuando los hermanos comentaban el domingo, ¿verdad? Que cómo es eso de alegría por un muerto, ¿verdad? Y que este muerto es nuestro Señor. Obviamente, al recordar la muerte del Señor, nosotros pues nos ponemos sentimentales, ¿verdad? Pero bueno, ese sería un rasgo natural, que nosotros nos pongamos a considerar la muerte de Cristo, ¿verdad? Y eso nos llena de tristeza. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque nosotros entonces ahora entendemos por qué tuvo que morir Él para nuestra salvación. Y lo bueno es que Él no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Y solo estamos recordando el día que nos dio libertad. Entonces, de que sí debe ser solemne, claro que debe ser solemne. Es que es un rito. El Señor tomó vino, obviamente agarró del recipiente, vació en la copa y se lo repartió a sus discípulos. Tomar, beber, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. En el momento del vino, en el momento del pan, que fue antes, por supuesto, igual lo partió, repartió un pedazo a cada quien. Coman, es mi cuerpo que por vosotros es dado. Fue un momento solemne. ¿Que debe ser solemne ahora? Claro que sí, debe ser solemne porque es un ritual, un pequeño ritual con,
con un rico significado para nosotros. Es solemne, claro que sí. Pero lo solemne no quita la alegría de saber lo que significa para nosotros. Y que gracias a Dios Cristo está a la diestra de Dios Padre. No está en la tumba. Él resucitó, ¿verdad? Entonces, es una mezcla de sentimientos que son válidos si nos ponemos tristes. Está bien, estamos recordando. Y si nos sentimos alegres es porque nos recordamos de la parte alegre, porque dice que a Jesús, él miraba el gozo puesto delante de él, y por ese gozo que ese puesto delante de él, él sufrió, soportó la cruz, ¿verdad? Entonces uno considera todos esos factores y puede que uno se ponga triste, pero como diría Nehemías, cuando reunió al pueblo de Israel y les leyó la palabra y todos se dieron cuenta que habían fallado y empezaron a llorar, dice que le dijo a los levitas una orden, díganles que no lloren. Y todo el pueblo estaba llorando. Y dice, no lloren, no lloren, es un día alegre, hay que hacer fiesta, ¿verdad? Entonces, hay pesar, pero también hay alegría, porque hubo muerte, pero también resurrección. Y esa muerte nos trajo vida. O sea, son sentimientos que son lógicos que nosotros tengamos, pero que debe ser solemne, claro que sí. Y a lo mejor la plática se va a la mucho más y yo diría todas las cosas que tenemos. Porque es interesante el poder absorber conocimiento a través de la Biblia para poder también irnos moldeando más que a lo que venimos. Muchas veces ignoramos ciertos aspectos que creemos que son minuciosos, pero tienen una relevancia realmente. Por ejemplo, lo del pan que ya le preguntaba, una duda que simplemente era mía. ¿Y por qué tocó como pan de una magdalena? Una luxita, ¿verdad? Y es suavecita. Está dando una grande y un tallo más grande. O fíjate en algo, ¿verdad? Pero todo tiene relevancia. Ahí está. Voy a darle yo mi última pregunta. Pues, yo de esto le debo aquí para los hermanos por el pequeño, si alguna hermanos no tengan miedo, si es alguna toma del pan, háganla con el decir la duda de otro, ¿no? Entonces no se preocupen la Claro. para que vayas. Todo que sea fácil, hermano. Voy a por la última que tenían y pero le estamos aquí pues. ¿Por qué hermanos fue ahí la cena de Señor no hace de familia carnal o en nuestro hogar? Lo que debemos de ir aquí a la iglesia o al templo, congregarnos muy que para poder celebrar. Em, porque es comunión. Tenemos que estar todos juntos. Y no es que no sea celebrado en casa. Para la pandemia lo celebramos en casa, hermanos, ¿verdad? La necesidad nos obligó. La Pascua era celebrada en casa. Un cordero por familia, ¿verdad? Y cuando Cristo celebró la Pascua y instituyó la cena, estaban en una casa, en el aposento alto. Ahí prepararon la cena. Y todas las familias en Israel estaban en casa celebrando la Pascua. Y cuando la iglesia surgió y celebraron la cena del Señor, pues lo hacían en casa también, según las circunstancias. Pero para tener una mejor comunión es que la hacemos aquí. No podríamos, a menos de, por ejemplo, la pandemia que les mencionaba, si todos tuvimos que ir a hacerlo en la casa, ¿verdad? Pero no hay ninguna otra razón para hacerlo en casa solitos nosotros, sino que tenemos que juntarnos como iglesia. Esa es la mejor manera de hacerlo, porque la familia carnal es una cosa y la familia espiritual es la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahora en nuestro tiempo, pues tenemos un templo, gracias a Dios, y aquí nos reunimos para, Porque también tenemos la libertad. por supuesto, sí, 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 viajar, exacto. Tendría que hacerse en la casa y
ya se vería la manera de cómo organizarse para que siempre se celebre la cena del Señor, porque tiene que celebrarse. Hasta que tenemos la confianza o lo que si ya habrá el momento en que de repente por alguna circunstancia difícil de la vida nos vayamos a las casas como durante la pandemia, pero lo cierto es que no se debe de dejar de celebrar la cena del Señor porque dice que es hasta que Él venga. Vamos a seguir, exacto, vamos a seguir celebrando la cena del Señor hasta que Jesucristo venga. Amén. güey, yo aquí le dejo porque mire, te sabes que tengo no tuyo, güey. Entonces, hermanos, ¿alguno tiene alguna duda con respecto a Tel? Ha llegado el momento en que la puedan hacer, aprovechando que tenemos de que Y ahí está el micrófono del hermano. El hermano José tiene el micrófono ahí. yo ya voy para allá, más buddy, y vamos a que levantar la mano porque después que si hay la duda, van a rey. Y no la asumo por temor que van a decir que ha hecho y sabio, pues esa duda. Ajá. Ando aquí para resolver el día de hoy, o más de ahí le dan la mano vuelta los raperos. Así que cualquier pregunta que haya el día de hoy puede ayudar a muchos más. Y por supuesto que si no hay, vamos a pensar eso la cosa, porque se supone que no preguntan porque sabemos. Claro. Vamos a Se lo hermana Aquí Angélica. hay un micrófono, hermana Angélica. La primera pregunta del público, hermano Freddy. Bueno, pues. Me gustaría que usted, hermano Freddy, ampliara la palabra solemnidad. Gracias, hermana. Yo le dije una fácil, hermana Angélica. Solemnidad. Tal vez podríamos decir con respeto y con mucho cuidado. Respeto y cuidado. ¿Cuidado de qué? De hacerlo como Dios manda y con su debido respeto. Ahí podríamos resumir el asunto de solemnidad. No, por ejemplo, una actividad infantil, no se puede decir que es una actividad solemne, ¿verdad? Porque hasta que los niños gritan, hacen alguna mímica, o entran corriendo, o salen, o hacen un drama, por ejemplo, ¿verdad? Un drama de la Biblia, entonces, o una adivinanza, y uno grita aquí, otro allá, y todos estamos riéndonos, ¿verdad? Y no, ahí no hay solemnidad, no es que esté mal, ¿ya? Sino que una fiesta solemne es una fiesta llena de respeto y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo muy sensible, la muerte de Cristo, ¿verdad? No es para tomarlo a la ligera, sino con meditación, hermanos, con el corazón dispuesto, ¿verdad? Son cosas muy espirituales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, ¿verdad? Considero que, no sé si ahí logramos otro panorama, hermana Angélica, o usted, hermana, pudiera agregar algo. Bueno, fíjese que, por ejemplo, yo, hermano, cuando yo trabajaba, cuidaba a una señora que muy católica, devota. Entonces, fíjese que ella no tenía quien la llevara a la iglesia católica estos días de la Cuaresma. Entonces, fíjese que ella me decía que yo la llevara, y como pues yo la verdad, yo pienso que si me meto a una iglesia católica, eso no es pecado para mí, porque yo no creo en eso. Entonces, fíjese que yo veía una cosa tan bonita cuando las personas se acercaban al altar a tomar la hostia. Hermanos, como usted dijo, no iban riéndose, no iban haciendo chistes, no iban jugando el uno con el otro. Yo no sé si alguien, bueno, yo pienso que aquí muchos conocen ese sentido que la Iglesia Católica tiene, muy solemne, hermano. Fíjese que yo veía que todas las personas se levantaban sin hacer ruido de las sillas, de las bancas, y iban haciendo una fila en el medio, y no iban riéndose, ni iban contando chistes,
sino que iban muy solemnemente. Y cuando llegaban allá con el Señor, con el señor sacerdote, él les daba la hostia y salían calladamente. En la iglesia de Dios, en unas iglesias de Dios, tristemente, hermano, los hermanos no toman con solemnidad esto. La cena del Señor, claro. Y esto es lamentable para mí, hermano. Claro. Bueno, esperamos que no se refiera a nosotros aquí en el Claro, no, habrá otro lado. Por eso decíamos, Josué, ¿por qué no pan infladito? Decías, ¿verdad? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Porque queremos hacerlo con mucho cuidado a lo que Dios ha dicho, porque representan una cosa muy preciosa para nosotros, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros y su sangre que fue derramada, ¿verdad? Entonces, sí, con mucho respeto y cuidado, decía yo, ¿verdad? Con respeto y cuidado, meditación y, hermanos, en su momento, tal vez voy a ampliar lo que el hermano Carlos mencionó en su momento, pero hermanos, olvidar los otros factores y pensar en mi relación con Dios, cómo debe de ser al momento de decir, Cristo fue crucificado por mí, su sangre fue derramada por mí. ¿Qué espera Él de mí? Si no es gratitud, entrega y servicio. Mejorar mi vida, abandonar mi pecado, ¿verdad? No tratar este asunto de manera superficial, sino con mucha devoción. Gracias, hermana Angélica. Y yo aquí de ando con este país. Neftalí. No, mi prueba. Bien, pasa, hermanos. Yo creo que dentro de las preguntas que surgen dentro de la formalidad del acto que se celebra de la cena, también tal vez nos salimos un poquito del tema, pero algo que a veces ha perdido la formalidad es el lavatorio de pies. Quizás a veces acá tratamos de hacer lo más formal posible, pero a partir de que salgamos de acá, empiezan las bromas, los chistes, ¿verdad? Y ahí no digamos de arriba. Entonces son cosas que todo va dentro del acto de la cena del Señor, que sería muy importante que todos lo hagamos con solemnidad y con mucho respeto también ese acto, únicamente. Gracias, Neftalí. Gracias porque él solo dio la respuesta. Gracias por su comentario, hermano Neftalí. Vamos a escuchar al hermano Carlos. Sí, hermanos, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo dijo la hermana. En sí, solemnidad significa seriedad, formalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando recibamos el pan, de veras, meditemos qué es lo que tenemos en la mano, que es el cuerpo de Cristo. Y no estemos diciendo, te tocó más grande, no, aquí más pequeño. Y cuando recibamos el vino, lo recibamos y meditemos en la sangre de Cristo. Es el simbolismo de la sangre de Cristo. Claro. Y no diciendo, oliéndolo, a ver qué olor tiene el vino, ¿verdad? O sea, solemnidad significa seriedad, respeto, formalidad, únicamente. Gracias, hermano Carlos. Esto es lo bueno de estar en familia. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos? O ya vamos cerrando. Por ahí, allá. Hermano Haroldo y hermana Ángela. Vamos a empezar con hermana Ángela porque la mujer es de primero, dice el dicho. Yo tengo una duda sobre el bautismo. Yo no estoy bautizada acá, pero sí ya estoy bautizada. ¿Sí puedo ser partícipe en la cena del Señor o tengo que volver a bautizarme acá con ustedes? ¿Usted quiere ser de la Iglesia de Dios, hermana Ángela? Sí. Ahí está. Todos lo escuchamos, ¿verdad? Aunque como dijo Neftalí, ¿verdad? Es un tema que habría que platicarlo de manera personal. Si no se nos va el tiempo, ¿verdad?
Y yo pienso, hermana Ángela, que le vamos a dar una respuesta porque es personal, ¿sí? Al finalizar el culto. ¿Qué le parece? Está bien, Vale, me parece. muy bien. Pero gracias por su pregunta. Vamos con el hermano Haroldo. Yo quería hacer una pregunta, comentario más o menos, con respecto a la cena, tomar la cena limpia pecados. Porque lo pregunto porque tal vez algunos lo toman de una forma. Porque lo que quiero llegar a decir es que quizás a veces no quiero que la iglesia caiga lo que a veces piensa el mundo. Porque el mundo normalmente hace sus tradiciones a cada año y ellos aparecen a cada año y sienten ellos que limpian su pecado con hacer eso. Pero esa es la pregunta nada más. Gracias. Sí, hermanos, debemos tener cuidado de no darle un poder al pan y el vino, poder que la Biblia no le da. El pan representa o simboliza el cuerpo de Cristo y el vino representa o simboliza la sangre de Cristo que fue derramada. Es un recordatorio de la muerte de Cristo. Eso. Quien perdona pecados es Cristo Jesús. Él, claro, el sacrificio que Él hizo, pero la cena del Señor es un recordatorio. Hermanos, si nosotros necesitamos que Jesucristo perdone nuestros pecados, vayamos a Él, ¿verdad? No necesariamente para la cena, sino que en el momento que nosotros sentimos la convicción de pecado, en ese momento acerquémonos a Cristo Jesús o al Padre, que Él perdone nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero atribuirle algo al pan y el vino de la cena, algo que la Biblia no le ha dado, es caer en lo que el hermano Haroldo decía, ¿verdad? Tal vez alguna idea o creencia popular que todavía traemos. Ejemplo, hermanos, hay quienes, y eso en la iglesia, hay quienes creen que tomando la cena del Señor pueden sanar. También dice, mentalícese, piensen que al tomar la cena usted va a sanar de su enfermedad. Por ahí nos vamos deslizando hacia otro lado, hermanos. Es que no tenemos que irnos lejos, hermanos. Es a Cristo Jesús. Él es quien sana nuestras dolencias, ¿verdad? Así que la cena del Señor es el símbolo de la muerte de Cristo, que por nosotros es. Entonces, al tomarla, nosotros estamos diciendo que eso que Cristo hizo en aquel día fue en favor nuestro y obtenemos salvación. Debo comprometerme entregándome, porque Él se entregó. Eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando, ¿verdad? No atribuirle otras cosas que la Biblia ya no le da. ¿Sí? No sé si hasta ahí está bien, Haroldo. Muy bien. Yo creo que la duda de Haroldo era también de muchos, ¿no? De atribuir algo que no es allá. El pan y el vino, ¿ya? Será comemos, nada más. Hermanos, vamos a dejar el equipo para preguntas. Por allá está. Está la hermana Evelyn. Pues lo que yo quiero mencionar, digamos que no es pregunta, sino un pequeño comentario, ¿verdad?, acerca de lo que mencionaban varios hermanos y hermanas del bautismo, ¿verdad? Pues yo anteriormente asistí a otra iglesia y fui bautizada ahí, pero ya cuando yo empecé a congregarme aquí, pues yo fui entendiendo muchas cosas que sinceramente sí me costó bastante aceptarlas. Pero yo le pedí bastante a Dios y
yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que Él me dio claridad en tantas cosas que yo acepté todo lo que es aquí Iglesia de Dios. Entonces llegó el momento en que yo sí decidí bautizarme aquí, aunque yo era bautizada en otra iglesia. Pero ¿por qué lo hice? Bueno, como les digo, es lo que yo les quiero contar un poco de cómo yo lo vi, ¿verdad? No quiere decir de que yo quiero que lo acepten de esa manera o imponer algo, no, sino contarles cómo fue el cambio en mí, pues, ¿verdad? Entonces, cuando yo decidí bautizarme aquí en Iglesia de Dios, lo hice porque consideré yo de que en la otra iglesia donde yo me bauticé, cuando yo me bauticé me dieron las clases doctrinales. Entonces yo me bauticé aceptando esas doctrinas de la iglesia donde yo asistí, ¿verdad? Que eran muy diferentes a las de aquí. Muchas sí eran como las de aquí y en otras muy diferentes, ¿verdad? Para empezar, pues era una iglesia dominical. Y así, por ejemplo, no usábamos tapado, el velo no lo usábamos. Y ya cuando yo me bauticé aquí, pues yo acepté todo eso, ¿verdad? Y como dice hermano Freddy, ¿verdad? Entonces, aquí todo se hace basado en la Biblia. Entonces, yo he oído esos comentarios de que dicen, yo ya soy bautizado, ¿por qué bautizarme 2 veces? Es como jugar con Dios, dicen algunos, ¿verdad? Lo he oído yo, pero yo no lo consideré de esa manera porque, como les vuelvo a mencionar, cuando yo me bauticé en esa otra iglesia, yo acepté las doctrinas de ahí. Y entonces cuando yo empecé a congregarme aquí, pues acepté las doctrinas que tiene Iglesia de Dios. Y entonces yo lo hice con gozo, pues, y hasta el día de hoy no siento aquella confusión de que lo habré hecho mal o no lo debía hacer, sino que yo me siento con la satisfacción de que lo hice. Fue un renacer, pues, para mí, algo nuevo donde yo cambié mi vida pasada a la de ahora. Claro, ¿verdad? Estamos en la lucha, no lo hago todo perfecto, tengo mis errores, pero en la lucha estamos, ¿verdad? Entonces, como les decía, quería mencionarles eso, de mi punto de vista yo lo vi así, ¿verdad? Entonces me bauticé de nuevo, acepté las doctrinas de aquí, me hice al cuerpo de Cristo conforme está basado en la Biblia, a lo que yo creo, ¿verdad? Solamente. Gracias, hermana Evelyn. Pues con su comentario me obliga a responderle, hermana Ángela. Después, Henry, ahorita voy a... su pregunta era si tenía que bautizarse otra vez, ¿verdad? Es que necesita una explicación, por eso le decía yo, después platicamos. Pero contestando la pregunta, pero con una promesa de explicarle por qué, ¿sí? Le digo que sí tiene que bautizarse otra vez, ¿verdad? Posteriormente le explicamos por qué. Usted puede hacer todas las preguntas que usted desee y le vamos a dar una respuesta, siempre procurando sacarlo de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia habla de un rebautismo, fíjese. Así que es necesario ver todo ello, y por eso le hacía la pregunta de que si quería ser parte de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Y como decía la hermana, cuando ella se bautizó en aquella otra iglesia, ella ingresó ahí, ella aceptó las normas y las doctrinas de ahí, ¿verdad? Obviamente se venía para acá. Su forma de ser parte de la iglesia es por medio del bautismo, porque el bautismo, hermanos, nos da perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y pertenencia a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero le vamos a explicar en su momento, hermano, aunque tiene usted un muy buen expositor ahí en su casa, ¿verdad? Alguien que le puede explicar también, pero nosotros queremos que lo que él le diga, usted vea que nosotros se lo confirmamos también, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? Pero es una alegría saber que usted quiere hacer de la iglesia de Dios, hermano. Pues, igual que la hermana Evelyn, pues ella dice, no creo que haya hecho algo malo, me estoy contenta con lo que hice, dice la hermana, ¿verdad? Ahora sí, Henry. Pues por favor, a Henry. Buenas, hermanos. Correspondiente a la pregunta de la hermana, ¿verdad? Yo creo que muchos nos hacemos esa misma pregunta. La explicación de la hermana
e incluso de mi señora esposa, ¿verdad? Si yo Claro. platicaba con ella que ella fue bautizada en otra iglesia también, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad fue bautizada? Por ejemplo, muchas veces, y por lo que ella me explicaba, que fue bautizada a los 12 años, ¿verdad? Con 3 o 4 charlas y a bautizarla, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que es la iglesia de Dios, pues, aparte del bautismo, lleva un proceso que fue 6 meses, ¿verdad? Entonces en esos 6 meses uno va aprendiendo, estudiando y el significado y el por qué es que nosotros nos bautizamos, ¿verdad? A diferencia de a qué edad pudo haber sido bautizada y qué le enseñaron. Eso sería únicamente para agregar. Gracias, Henry. Sí, tiene mucho que ver. Si no le damos amplitud, hermanos, a este asunto es por la cuestión del tiempo y porque merece otra explicación más, pero que ya no cabe dentro del programa, ¿verdad, José? Sí, correcto, hermano Freddy. Bueno, hermanos, ya no vamos a aceptar ninguna otra pregunta. Cualquier otra que tengan, pues el hermano va a quedar disponible después del culto para que lo puedan abordar y preguntarle todo lo que quieran saber. Entonces, hasta aquí llegamos, hermano Freddy. Nuevamente, gracias por habernos permitido invitarlo y también haber hecho su tiempo para estar acá y poder responder todo lo que teníamos. ¿Sí? Estaba muy bonito que estaban empezando a levantar las manos, ¿verdad? Sí, hombre, pues que Sí, a medianoche. yo creo que vamos a mejor a hacer otro programa otro día, más amplio para que ellos puedan participar. Hermanos, esperamos que hoy hayamos aprendido un montón, ¿verdad? Porque ese era el objetivo, el aprender de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ya ir finalizando, cantando. Hermano Freddy, yo le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y compartirnos de su conocimiento nuevamente, y vamos a ceder el tiempo para que nuestros hermanos finalicen del culto de hoy. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, y vamos a cantar para poder finalizar el culto. Paz, hermanos.